Javier, el director general quiere hablar contigo. Miguel también está con él. Parece que por fin te van a despedir. Supongo que soy un tipo con mala suerte, pensé. Mientras me dirigía a la oficina del director general en el ascensor del pasillo, me invadió una profunda tristeza. Cuando entré en el despacho, tal como me había dicho mi compañero, el señor García y el jefe de departamento, Miguel, estaban allí. No encajas en nuestra empresa. Estás despedido, dijo el señor García, y al oír esa notificación tan repentina, Miguel, sentado a mi lado, esbozó una sonrisa de pura satisfacción. Pero, un momento, ¿no estarás entendiendo algo mal? La verdadera naturaleza de ese despido que reveló a continuación fue sorprendentemente inesperada. Mi nombre es Javier. Este año he cumplido 37 años y soy un empleado normal y corriente de una empresa de tecnologías de la información. Actualmente vivo en un barrio de Madrid, aunque soy originario de un pueblo de Extremadura. Quizás por haberme criado en un entorno rural, generoso y apacible, y aunque suene extraño que lo diga yo mismo, nunca he logrado ser tan indiferente y desapegado como la gente de la gran ciudad. Siempre tiendo a ponerme del lado de los que están en apuros o en una posición más débil, soy un hombre de profunda compasión. Estudié en mi pueblo hasta el bachillerato y luego me matriculé en una universidad pública de nivel medio en Madrid. Durante la carrera, compaginé los estudios con varios trabajos a tiempo parcial y, finalmente, conseguí un puesto en una empresa de TI que en aquel entonces era poco más que una startup. Sin darme cuenta, han pasado 15 años luchando y trabajando en esta compañía, y he llegado a esta edad. La empresa, que era pequeña cuando entré, ha crecido hasta convertirse en una mediana empresa del sector. Como jefe de sección en el Departamento de Desarrollo de Sistemas en nuestra sede de Madrid, mi ambiente de trabajo está lejos de ser el ideal. Siendo un mando intermedio, me encuentro constantemente atrapado entre las exigencias de mis superiores y las necesidades de mis subordinados. Un ejemplo clásico de estar entre la espada y la pared. Sobre todo, con mis subordinados. Muchos de ellos provienen de prestigiosas universidades privadas, lo que generalmente los hace difíciles de tratar. Entre ellos, algunos tienen una autoestima y una confianza en sí mismos por las nubes y son muy asertivos. Por lo tanto, como un supervisor mediocre con una formación académica significativamente inferior a la suya, a menudo siento su resistencia y su burla hacia mis instrucciones, aunque no lo expresen abiertamente. En otras palabras, me desprecian como jefe. Además, mi superior directo, el jefe del Departamento de Desarrollo de Sistemas, Miguel, es un oportunista de manual que ha ascendido en su carrera únicamente a base de astucia y de hacer la pelota. Miguel tiende a delegar todas las tareas importantes o complejas en sus subordinados, dejándolo todo en manos de otros mientras se lleva todo el mérito. Un superior deshonesto que solo quiere recoger los frutos sin esforzarse. Estos subordinados y superiores problemáticos provienen, en su mayoría, de la misma prestigiosa universidad privada, formando una camarilla interna insoportable. Miguel siempre me decía, con sorna, oye, Javier, tu universidad es la típica a la que van los que no pudimos entrar en la mía, ¿verdad? ¡Qué pena! Debes de tener un complejo enorme. ¡Qué miedo! Lo decía en voz alta, asegurándose de que yo lo oyera, y entonces los subordinados de su misma universidad se reían de mí, aunque no tuviera ninguna gracia. Es cierto que mi universidad no tiene tanto prestigio y se considera una opción segura para estudiantes que aspiran a universidades de élite. Yo también solicité plaza en esas universidades, pero acabé en la mía como segunda opción. Por eso, los comentarios sarcásticos de Miguel a menudo me dolían. En este ambiente de oficina tan hostil, mi oasis era Isabel, que recientemente había empezado a trabajar como limpiadora en nuestra planta. Isabel, aún no muy acostumbrada a su trabajo, cometía errores con frecuencia y parecía perdida por los pasillos, lo que llevaba a algunos de los empleados más jóvenes y malintencionados a chasquear la lengua o a acosarla abiertamente. Sin embargo, como mencioné antes, haberme criado en el campo me inculcó una naturaleza que no puede ignorar a quienes se encuentran en situaciones vulnerables. Poco a poco, me encontré ayudando a Isabel discretamente cuando parecía tener dificultades con sus tareas y empecé a charlar con ella.
Isabel llevaba un gorro de trabajo grande calado hasta los ojos y una mascarilla enorme, lo que hacía difícil verle el rostro, pero parecía ser bastante mayor. Se animaba cuando yo la ayudaba y comenzó a conversar conmigo, compartiendo historias de su vida que eran interesantes e inspiradoras. De hecho, las historias de Isabel, que había vivido muchos años y era una veterana de la vida, estaban llenas de sabiduría. En medio del ambiente de trabajo hostil que me mantenía en tensión, las conversaciones casuales con Isabel se convirtieron gradualmente en una forma insustituible de relajación para mí. Sin embargo, mis subordinados del departamento, especialmente los de la camarilla de Miguel, se burlaban abiertamente de nosotros. Al verme a mí, con mi baja formación, charlando animadamente con la señora de la limpieza, decían en voz alta para que los oyéramos, un paleto con pocos estudios y una vieja. Tal para cual. Un día, después de trabajar hasta tarde en la oficina, completamente agotado, por fin llegué a la estación de metro más cercana a mi empresa. Al pasar por el torno y bajar las escaleras hacia el andén, una cartera se cayó del bolso de una señora mayor que caminaba un poco por delante de mí. Sin embargo, la anciana no se dio cuenta y siguió caminando deprisa hacia el andén. Inmediatamente, me abrí paso entre la multitud, recogí la cartera del suelo, levanté la vista y la busqué frenéticamente. Para mi alivio, la encontré ya esperando en la zona de embarque del andén. Era el andén de un tren que iba en la dirección opuesta a la mía. Tengo que devolverle esta cartera a esa señora rápidamente, pensé. En medio del gentío de la hora punta, bajé corriendo las escaleras hacia el andén lo más rápido que pude, pero, por desgracia, el tren ya estaba llegando. Las puertas se abrieron de repente y la señora subió al vagón. No tengo otra opción. El tren va en dirección contraria, pero tendré que subir. Desesperado, bajé corriendo las escaleras y apenas logré colarme por las puertas justo cuando se estaban cerrando, subiendo al tren que se alejaba de mi casa. Al subir, me encontré con un vagón abarrotado de pasajeros. Había visto a la señora de la cartera perdida subir al vagón de al lado. Tengo que entregarle la cartera antes de que se baje, me dije. Mientras recibía algunas miradas de enfado y resoplidos de otros pasajeros, me disculpé profusamente y avancé lentamente por el vagón abarrotado hacia el siguiente. Cuando llegué al vagón de la señora, ya habían pasado 2 estaciones. Mientras le explicaba rápidamente cómo había encontrado su cartera y había venido a devolvérsela, la anciana pareció increíblemente sorprendida. Aunque parecía bastante mayor, se la veía enérgica y tenía un rostro amable y refinado. Lo que me impresionó fue cómo sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa en el momento en que me vio. ¿Es usted una persona tan amable que se toma la molestia de devolver una cartera perdida cogiendo un tren en la dirección opuesta a la suya?, dijo la señora, tan conmovida que me agradeció repetidamente, haciéndome sentir un poco avergonzado. Ah, no ha sido nada, solo he hecho lo que cualquiera haría, respondí con modestia. En ese momento, cuando el tren se detenía en la segunda estación, dije, bueno, esta es mi parada. Me despedí de la señora y salté del tren. Habiendo cogido el tren en la dirección equivocada, decidí esperar en el andén contrario a que pasara un tren que volviera por donde había venido. Fue entonces cuando algo extraño se me ocurrió. ¿Cómo sabía esa señora que yo había cogido el tren en dirección contraria? A pesar de no haber mencionado nada sobre mí, la anciana de alguna manera sabía que había tomado un tren en sentido opuesto para devolverle su cartera. La vida está llena de misterios. Moviendo la cabeza, confundido, subí al tren de vuelta a casa. Al día siguiente, cuando llegué al trabajo como de costumbre, mi compañero Borja se acercó corriendo a mi mesa. Javier, muchas gracias. Presenté la propuesta sobre la que me aconsejaste la semana pasada, tal como me indicaste, y hemos conseguido el contrato. Y esta mañana, el señor García me ha llamado personalmente para felicitarme. Todo gracias a ti. Sinceramente, siempre había pensado que Borja era uno de los que me despreciaban con mala actitud. Así que su cambio repentino me pilló por sorpresa. Ya le había aconsejado en numerosas ocasiones y no era la primera vez que un proyecto salía bien, pero era la primera vez que expresaba su gratitud y me agradecía de esa manera. ¿Ser elogiado personalmente por el señor García realmente cambiaba tanto las cosas?
Al notar mi escepticismo, Borja añadió, Javier, la razón por la que he venido a darte las gracias es que él me pidió que lo hiciera. Dijo que este éxito se debe a Javier, un supervisor competente y ejemplar. Asegúrate de agradecérselo como es debido. Mientras veía a Borja alejarse, murmuré para mis adentros, ¿y por qué haría él eso? Ese día fue solo el comienzo. A partir del día siguiente, la atmósfera a mi alrededor en el trabajo empezó a cambiar significativamente. Sin alterar mi estilo de trabajo ni mi enfoque de la semana anterior, empezaron a llegar buenas noticias y resultados uno tras otro. Específicamente, uno de nuestros clientes de toda la vida nos contactó con una propuesta para embarcarnos en un gran proyecto juntos y, para mi sorpresa, me designaron a mí como responsable por parte de nuestra empresa. Llevando casi 15 años trabajando aquí, esta era la primera vez que me solicitaban específicamente para un proyecto. En el pasado, aunque hiciera un trabajo de alta calidad, alguien siempre parecía llevarse el mérito u obstruir mis esfuerzos. Era como si hubiera pasado de ser un símbolo de la mala suerte a estar bajo los focos. Le pregunté a Sofía, la representante del cliente, por qué me había elegido a mí como persona clave para nuestra empresa, habiendo otros empleados disponibles. Sofía respondió, fue porque el señor García lo recomendó. Nos aseguró que si se trata de Javier, del Departamento de Desarrollo de Sistemas, no hay forma de equivocarse. Nos tomamos la libertad de analizar sus logros anteriores y, fiel a su palabra, comprobamos que es usted una persona excepcionalmente capaz. Me sorprendió oír una vez más que él había tenido un papel en esto. Y así, mi vida corporativa, antes llena de mala suerte, parecía estar mejorando últimamente, levantándome el ánimo y haciéndome sonreír. Ser nombrado responsable de un proyecto de una magnitud sin precedentes por un cliente me llenó de entusiasmo y me sumergí en los preparativos. Este proyecto era, sin duda, la mayor oportunidad de mi carrera, y su éxito aumentaría significativamente mi reputación. Estaba rebosante de motivación. Día tras día, me quedaba hasta tarde en la oficina, totalmente concentrado en la preparación, creando especificaciones para el nuevo programa, redactando varios documentos explicativos y preparándome para las presentaciones. Estaba dando lo mejor de mí, exprimiendo hasta la última gota de energía que tenía. Después de un mes de días vertiginosamente ocupados pero gratificantes, la presentación final, donde me reuniría con todos los clientes, estaba a solo 2 días de distancia. Tras trabajar incansablemente noches en vela, logré terminar el nuevo sistema y casi había finalizado los documentos de especificaciones y el extenso material para las negociaciones comerciales el día anterior. El día antes de la presentación, llegué al trabajo, tratando de contener la emoción, y probé el sistema recién completado. Luego, intenté abrir el archivo de especificaciones almacenado en mi ordenador, junto con otros archivos de la presentación, pero habían desaparecido. Todos los archivos habían sido eliminados. Además, todos los archivos de respaldo que había hecho por precaución también habían sido borrados. Y por si fuera poco, todos los documentos que había impreso y apilado junto a mi ordenador el día anterior habían desaparecido sin dejar rastro. Esto no puede estar pasando. ¿Qué está pasando? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y no pude contener un grito ahogado. En pánico, busqué desesperadamente debajo de la mesa y en los cajones las pilas de documentos, pero no estaban en ninguna parte. Mientras lo hacía, atraídos por mi grito, se acercaron varias personas, riéndose. Cuando me giré hacia la fuente de la risa grosera, allí estaban Miguel y su séquito, mirándome con desprecio. ¡Qué lástima! Todos esos documentos en los que tanto has trabajado y los archivos de tu ordenador. Este de aquí los ha tirado todos. Miguel, aparentemente encontrando la situación hilarante, se echó a reír y señaló a David, un empleado junior. David era un novato, pero al igual que Miguel, provenía de la misma universidad de élite y tenía una personalidad desagradable, actuando como un lacayo de Miguel. Consideré que tus archivos y documentos eran basura, igual que tú. Así que borré todos los archivos junto con las copias de seguridad y pasé todas las pilas de papel por la destructora, dijo David con un comentario frívolo. Miguel y el resto del grupo estallaron en carcajadas. ¡Qué gracioso! Lo tiró todo.
Oye, Javier, a ver qué presentas ahora. Adiós al contrato. Vaya, un proyecto tan grande se ha ido al traste. ¡Qué pena! Pobre diablo Miguel y sus compinches se burlaban y me atormentaban. Mirando con furia a Miguel y a David, que habían borrado los archivos, dije, ¿tenéis idea de lo que habéis hecho? ¿No os da vergüenza rebajaros a actos tan despreciables? A lo que David respondió descaradamente, en absoluto. Hay que cortar de raíz las malas hierbas como tú, un superior incompetente, o al final nos arrastrarás a los demás. Ja. Recibiendo una regañina del novato, Javier. Te has venido un poco arriba últimamente porque te han reconocido un poco. Eras un incordio, así que te hemos dado un baño de realidad. Venga, haz el ridículo en la reunión y vuelve a ser el mediocre de siempre. Y no te atrevas a pasarte de listo nunca más. Miguel, aprovechando el momento, expresó sus verdaderos sentimientos. Al oír las terribles palabras de Miguel, lo entendí todo. Él, como jefe de departamento, sentía un profundo resentimiento porque yo, un simple jefe de sección, hubiera sido designado por el cliente para un gran proyecto, ignorándolo a él. Sentí que sus acciones estaban claramente motivadas por una envidia cruel hacia mí. Aturdido por sus acciones y respuestas, me quedé sin palabras cuando Miguel, con un último comentario, que esto te sirva de lección, no vuelvas a pasarte de la raya, supervisor inútil, se alejó de mi mesa con su séquito. Mientras observaba sus figuras alejarse con una sensación de desesperación, murmuré para mis adentros. Todos los archivos de respaldo borrados y todos los documentos destruidos. Podría empezar de cero, pero no hay la más mínima posibilidad de terminar antes de la reunión de pasado mañana. Se acabó todo. ¿Cómo pude ser tan descuidado? Me culpé por dejar mi ordenador desbloqueado y por dejar descuidadamente los documentos en mi mesa, sintiendo una sensación de futilidad retrospectiva. Al día siguiente, fui a trabajar completamente desanimado. Con la reunión de negocios aparentemente abocada al fracaso, mi ánimo había tocado fondo y estaba sumido en la depresión, apenas pudiendo mantenerme en pie. Incapaz de concentrarme en el trabajo, fui a la sala de descanso, suspirando repetidamente, con la cabeza entre las manos. Vergonzosamente, sentí un nudo en la garganta debido a mi propia ineptitud. Entonces, alguien me dio una palmadita en el hombro. Al levantar la vista, vi a Isabel, la señora de la limpieza, mirándome con preocupación. Isabel, lo siento, no estoy de humor para charlar ahora. Mientras decía eso, Isabel sonrió amablemente, mostrando solo sus ojos, y luego me enseñó algo que escondía a su espalda. Para mi sorpresa, era la pila de documentos que yo había impreso y que David supuestamente había destruido. Los documentos de especificación del nuevo sistema, los materiales para la presentación y todos los documentos para las negociaciones comerciales estaban allí, intactos. ¿Qué? Isabel, ¿dónde has encontrado esto?, pregunté, sorprendido. Isabel respondió, anteayer, cuando estaba recogiendo la basura, encontré una gran pila de documentos en la papelera de la destructora, lo que no es normal. Me pareció extraño. Así que los revisé y vi que eran los documentos en los que has estado trabajando tan duro todos los días. Pensé que no podía dejar que cosas tan importantes fueran destruidas. Así que los recogí y los guardé todos. En ese preciso momento, Isabel me pareció una santa. Isabel, muchas gracias. Con esto, puedo seguir adelante con la presentación y la negociación de mañana. Me has salvado en el último minuto. Eres mi salvadora, Isabel. Gracias. Inundado de gratitud, no pude evitar alegrarme. Isabel me observaba con una expresión satisfecha, asintiendo repetidamente mientras decía, quien la hace, la paga. Al fin y al cabo, tú también eres mi salvador. Ante el enigmático comentario de Isabel, la miré perplejo, solo para verla reír divertida como respuesta. Al día siguiente, pude asistir a la presentación del gran proyecto en el que estábamos trabajando con nuestro cliente. Gracias a los documentos, logré realizar una presentación impecable. Las negociaciones posteriores también fueron un gran éxito, resultando en contratos con varias empresas clientes importantes.
Acabó siendo uno de los mayores negocios de la historia de mi empresa. Isabel, gracias, pensé. Las negociaciones han sido un éxito rotundo, y todo gracias a ti. Quería compartir este gran logro con Isabel, que había salvado los documentos, antes que con nadie. Cuando llegué alegremente al trabajo al día siguiente, me recibió David, uno de los rencorosos seguidores de Miguel. David me dijo con una sonrisa irónica, Javier, el señor García quiere hablar contigo y Miguel se une a la reunión. Parece, Javier, que por fin te van a despedir. Todavía vibrando por el éxito de las negociaciones de ayer, las palabras de David fueron como un jarro de agua fría. Justo cuando pensaba que por fin estaba en condiciones de brillar, mi alegría duró poco y ahora me enfrentaba al despido. David mencionó que Miguel también estaba en el despacho del director general. Probablemente, Miguel había presentado la eliminación de mis archivos como resultado de un mal uso de mis datos. Esto debía de haber llevado a discusiones sobre mi despido por una supuesta falta de diligencia en la gestión de la confidencialidad. Supongo que soy un tipo con mala suerte, pensé con el corazón encogido. Fui a la oficina del director general, reflexionando sobre estos pensamientos en el ascensor y el pasillo. Llamé y entré. Al entrar, exactamente como David había dicho, el señor García y Miguel estaban allí. Javier, has venido. Siéntate. El señor García me hizo un gesto para que me sentara. Entonces, inesperadamente, dijo, no sirves para nuestra empresa y estás despedido. Qué repentino, pensé en estado de shock, gritando internamente. Al oír el abrupto anuncio del señor García, Miguel, sentado a mi lado, sonrió de alegría. Aunque estaba preparado para lo peor, la injusticia de todo aquello me llenó de una insoportable sensación de frustración y no pude evitar interpelar al señor García. Señor García, soy plenamente consciente de que mi rendimiento no ha sido perfecto. Le pido disculpas. Sin embargo, siempre he trabajado con ahínco para esta empresa. ¿Un despido repentino no es demasiado duro? ¿Podría al menos explicarme el motivo? Interrumpiendo mi súplica, el señor García dijo, espera un momento, Javier. Parece que estás entendiendo algo mal. Exclamé sorprendido ante la inesperada respuesta. Javier, eres un tesoro para nuestra empresa. Despedirte sería una pérdida para nosotros. Estaba hablando de despedir a Miguel. ¿A mí, Miguel? Al oír las palabras del señor García, Miguel se quedó atónito. ¿Qué está diciendo, señor García? ¿Por qué me despediría a mí, el jefe de departamento, en lugar de a este supervisor incompetente, Javier? Incluso en ese momento, Miguel no reprimió su desdén hacia mí. Es exactamente al revés, Miguel. ¿Por qué crees que es justo que te despidan? Deberías saberlo, ¿no? Adelante, gritó el señor García hacia la puerta de la sala contigua. Entonces, la puerta se abrió y entró Isabel. Al verla, Miguel fue el primero en reaccionar con ira. ¿La de la limpieza? Oiga, estamos en una reunión importante. No entre así como así. A pesar de que Miguel le gritó, Isabel replicó, ¿vieja? ¿Con quién te crees que estás hablando? Con eso, Isabel se quitó la mascarilla y el gorro que nunca se quitaba en público. Al ver su rostro, no pude evitar exclamar, usted. Es la señora que perdió la cartera en el tren aquella vez. Cuando pregunté, Isabel sonrió cálidamente y respondió, sí, muchas gracias por aquello. Gracias a usted, no perdí mis tarjetas de crédito importantes ni mi carné de conducir. Usted es mi salvador. Y pensar que la elegante señora que encontré en aquella ocasión era la limpiadora con la que charlaba todos los días. Al ver mi sorpresa sin palabras, el señor García añadió con una sonrisa, de hecho, Javier, yo también quiero agradecerte que devolvieras la cartera de mi madre, aunque sea con retraso. Te lo agradezco. Miguel pareció ser el más sorprendido por las palabras del señor García. ¿Su madre? Espere, ¿esta señora es realmente su madre? Mientras el rostro de Miguel palidecía por la conmoción, el señor García lo reprendió severamente. Cuidado con lo que dices, Miguel. ¿Andas calumniando a la madre de alguien llamándola, vieja?
Es por tu personalidad retorcida que eres totalmente inepto para nuestra compañía. Miguel, reprendido por el señor García, comenzó a temblar de miedo, su rostro poniéndose aún más pálido. Después de lanzar una mirada de desdén a Miguel, Isabel comenzó a explicar la situación. Los detalles fueron los siguientes: la madre, deseando contribuir de alguna manera a la empresa de su hijo, decidió utilizar sus habilidades de limpieza y comenzó a trabajar como empleada de la limpieza. Mientras trabajaba, observaba a los empleados de la oficina y sus personalidades. Durante ese periodo, Isabel se interesó por mi ética de trabajo y mi carácter. Tras el incidente de la cartera, llegó a sugerirle a su hijo que se reconsiderara mi promoción y mi evaluación de rendimiento. Además, Isabel había estado vigilando el comportamiento tiránico de Miguel y le había informado de todo, incluida la verdad sobre los documentos de la negociación, al señor García. Esa era la esencia del asunto. Durante la explicación de Isabel, el temblor de Miguel empeoró y finalmente cayó de rodillas al suelo, completamente subyugado. Era realmente una visión de derrota total. Mirando la lamentable escena de Miguel, el señor García dijo con calma: Miguel, eres verdaderamente despreciable. Hoy vas a ser despedido por motivos disciplinarios, pero antes de eso, discúlpate con Javier por todos los problemas que le has causado, si es que te queda una pizca de conciencia como ser humano. Miguel, agachado en el suelo y agarrándose la cabeza, levantó la vista débilmente y dijo: Javier. Lo siento por todas las cosas malas que he hecho. Al ver a Miguel derrumbarse y sollozar, sentí una profunda sensación de lástima. Al final, las irregularidades de Miguel salieron a la luz y el Consejo de Administración decidió por unanimidad despedirlo por motivos disciplinarios. Miguel dejó la empresa, pero sus seguidores permanecieron en ella. Irónicamente, al día siguiente, aquellos que formaban parte de la facción de Miguel vinieron a verme, uno tras otro, pidiendo disculpas por sus groserías e insultos del pasado. Tras estos acontecimientos, fui ascendido a jefe del Departamento de Desarrollo de Sistemas en el siguiente cambio de personal. Así, la paz regresó al departamento. La lección de toda esta experiencia fue que aquellos que tienden una mano a los necesitados encontrarán a otros dispuestos a ayudarlos en sus propios momentos de necesidad. Isabel devolvió el favor de haberle devuelto su cartera con el acto significativo de guardar documentos cruciales para un negocio. Fue la verdadera materialización del dicho: la amabilidad engendra amabilidad. Han pasado 6 meses desde entonces. Como nuevo jefe de departamento, sigo teniendo una buena relación con Isabel, la madre del señor García, que todavía trabaja como limpiadora de vez en cuando, y a menudo disfrutamos charlando juntos como una pausa del trabajo. Ahora, con la confianza de mis subordinados y el favor del señor García, llevo una vida tranquila y exitosa, un marcado contraste con la desdichada primera mitad de mi vida profesional.